Sin más preámbulos, mis amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que a mí me llamó la atención y me agradó. Y me llama la atención porque esta mañana nuestra hermana Patricia aperturaba definiendo una palabra que era subestimar. Y cuando la gente subestima el poder y la autoridad que Dios tiene, cuán equivocados están. Y vamos a ver en este tiempo, en el día de hoy, una predicación donde un hombre tuvo a bien a subestimar el poder y la autoridad de Dios. Y cuando subestimamos el poder y la autoridad de Dios, no hay más respuesta que el fracaso inminente. Entonces, la protección de Dios siempre tiene una protección de Dios con sus hijos. Y tenemos un tema que se llama la derrota de tus enemigos. Y quiero leer un texto bíblico a la luz de la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 15 y 16. Eso es para echarle mano a la palabra. Dice el versículo 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, oiga bien, pero al malo digo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Dios te está diciendo, iglesia, que en el día de la angustia, en el día de la desesperación, en el día del llanto, del quebranto, del desconsuelo, que lo invoques, que tú verás una respuesta de Él. Te está diciendo, invócame. Pero ¿sabes lo que te está diciendo cuando tú lo invocas? Y tú me honrarás. Pero al malo Dios le dice, échate para allá. Échate para allá, que tú tienes que ver con mis hijos y del pacto que yo he hecho con ellos. Tú no tienes parte y suerte con ellos. Tú te apartas. Y yo quisiera que viéramos el mensaje a raíz de la palabra de los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías y la invasión de Senaquerib. El rey Ezequías, si vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo creo que 18, si mal no me falla la memoria, vemos cómo habla del rey Ezequías. Y iba caminando junto con el rey Oseas, que estaba en otra parte del pueblo, dirigían. Y entonces en un momento dice, a los 14 años, porque iban ambos hasta que Oseas fue rodeado. Y dice de este hombre que era un hombre bien portado, que era un hombre que adoraba al Señor, que seguía los caminos de Dios, que no se apartaba, que había quitado los lugares altos y que honraba a Dios y que a Dios le agradaba como este hombre caminaba. Pero hubo un momento determinado que ese hombre falla y le dice a Senaquerib, yo te voy a entregar plata, ponme una mensualidad o ponme una carga que yo la voy a cumplir. Dice, bueno, yo te voy a dar, dame plata, dame oro. Y el hombre arrancó hasta los quiciales de la puerta que él mismo había puesto y se los entregó a Senaquerib. Pero como todo político, cuando las cosas no se pueden a la política, se pueden a la difamación. Cuando no se puede a la política, se puede a la difamación. Y lo vamos a ver ahí, porque la palabra que me respalda, yo no estoy inventando nada. Como este mensaje va para afuera, para otro lugar, para que no se sientan aludidos, sino que cojan cabeza a los que están caminando por esos caminos. Dice que Senaquerib había invadido a Judá y luego había enviado a Jerusalén con su gran tropa, porque eso es lo que hace la gente. Cuando tiene a su favor autoridad y poder, usa la autoridad y poder para avasallar y para dañar. Y dice que había hecho cautivo más de 200,000 personas y había enviado tropas para rodear a Ezequías. Y cuando lo envió a rodearlo allá, envió a Rabsaces. Si vemos en el libro de Reyes, dice que envió a Rabsaris y al Tartán. Esas son gente de poder y de autoridad. En otro lugar podemos ver que hay una relación con el Rabsaces, que es como un mayordomo, pero también es un hombre de autoridad y es como un general de ejército. Y lo envió allá y se levantó para rodearlo allá en la comunidad del lugar del lavador. Y allá cuando llegó con su gran ejército, entonces Ezequías manda su comitiva. Manda a su mayordomo, manda a su canciller, manda a su escriba y los manda a hablar con ellos. Y cuando le hacen frente al Rabsaces allá, le dice, mira, yo te voy a decir algo
yo quiero decirte a ti, ¿en qué te apoyas tú, Ezequías? ¿Te apoyas en Egipto, que te va a librar en esa caña cascada que si te recuesta de la mano te va a traspasar? ¿O te glorías tú en Jehová, aquel que quitaste los lugares altos? Porque él pensaba que habían ofendido a Jehová porque habían quitado los lugares altos. Pero a Dios le agrada que quiten los lugares altos y que tú adores de corazón al Dios eterno, vivo y de poder. Amén. Entonces él le dice, ¿qué tú te estás creyendo? Dame rehenes y vamos a llevar esta fiesta en paz. Y entonces le dice, ¿acaso yo te voy a dar 2,000 caballos para ver si tú tienes jinetes que lo monten? Para ver si tú tienes a alguien que se enfrente a nosotros. Ya como que la cosa no estaba pintando bien. Porque cuando a nosotros nos atacan y hablan de nuestro Dios, nosotros nos ofendemos. Yo no sé cuántos lo creen. Amén. Yo no sé cuántos creen o cuántos han visto en esos reels que pasan por Instagram, que comienzan a relajar la palabra de Dios. ¿Cuántos se ofenden? Yo sé que todos se ofenden. Entonces están ofendiendo al Dios vivo y de poder. Nosotros, yo nada más les digo, no te apures, que te llegará tu tiempo. Amén. Tu tiempo de burla. Aún en mi familia, cuando yo veo que se burla, digo yo, no te apures, que tú lo vas a necesitar. Amén. Porque es que la gente ha tomado lo de Dios como cosa a relajo. Y no se ha dado cuenta que aquí hay una palabra que ha establecido quién es Dios desde el principio. Y este hombre comienza a avasallar y a ofender. Y en un momento determinado, cuando está hablando, le dice la comitiva de Ezequías, oye, habla en nuestro idioma, que te entendamos, para que no entiendan nuestro pueblo. Dice, ¿tú crees que yo he sido enviado aquí para que no me escuchen aquellos que están arriba del muro, comiendo boca y escuchando? Aquellos que supuestamente están dispuestos con ustedes a comerse el estiércol y a beberse la orina con ustedes, por vosotros. Y entonces como que el Rabsacé, como que lo inflaron y se creció, como ese Santa Claus que ustedes ven que inflan así, se pone así, que no le cabe un poquito más de aire, y comenzó a vocear y alardear de lo que habían hecho sus reyes antiguos con las demás naciones, con Arpad, con Sefarvaim, con todas esas naciones que lo habían derrotado y que no hay quien se levante en este tiempo para hacernos guerra a nosotros. Así estamos viviendo en estos tiempos, aunque usted no lo crea, con otras naciones vecinas que nos están desafiando constantemente. Tenemos que saber, mis hermanos, y no me gusta hablar de política, ni de políticos, ni de partidos políticos, porque muchas veces se hieren susceptibilidades, y yo no estoy para herir la susceptibilidad de nadie. Lo que sí yo quiero que usted aprenda, que a la hora de usted ir a una urna, sepa por quién va a votar. Porque hay muchas promesas que luego se quedan en papeles vacíos y en hojas sin escribir. Y se juega la memoria de un pueblo cuando queremos volver de nuevo a intentar acciones para volver a subir, y tomando las debilidades que hay en este tiempo, debilidades que pasaron en nosotros. Porque se acuerdan que dije, si vamos a meter en un saco a los políticos, los tenemos que meter a todos. A ninguno se quedan. Ninguno se quedan. Pero en Dios hay algo diferente. En Dios tenemos una oportunidad, tenemos buenas noticias, tenemos excelentes noticias, tenemos extraordinarias noticias. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que comenzar en estos tiempos a aplicar esa fe para vivir por ella, porque está menguando. Nos está haciendo falta, porque nos están arropando los problemas cotidianos, nos están arropando de las opresiones internacionales contra nosotros, están viniendo contra República Dominicana, y la iglesia tiene que levantarse a orar. La iglesia tiene que ponerse en oración. ¿Y qué aconteció con estas cosas? Él ofendía constantemente a Ezequías y le decía, no escuchen a Ezequías diciendo que Dios les va a librar.
No escuchen a Ezequías como que no van a ser llevados cautivos, porque ellos lo que hacían era que replanteaban los lugares que ellos tomaban cautivos y cambiaban la posición de la gente para no dejarlo en su misma zona. Recordemos el cautiverio de Babilonia, cuando se llevaron a Daniel y a sus amigos. Lo llevaron totalmente y lo despegaron de su familia. Nosotros tenemos que orar porque no podemos permitir que nuestro territorio sea tomado. Y nosotros tenemos una palabra de poder y autoridad que Dios nos dio para nosotros reclamar en el mundo espiritual lo que nos pertenece. Sabemos que tenemos que pedir perdón por nosotros, por la familia, por nuestros gobernantes, porque esa fue la oración de Daniel. Y aparte de que Daniel dijo, nuestra es la confusión, nuestro es la responsabilidad, pero Daniel fue sabio y dijo, no venimos a ti porque nosotros tengamos algo por qué pedir, sino que venimos delante de ti por tus grandes misericordias. El cristiano tiene que estar apercibido y comenzar a pedir misericordia por su nación, porque si le hemos fallado al país que tenemos al lado, tenemos que pedir perdón por las ofensas. Pero también que Dios recuerde que nos envió libertadores para que República Dominicana se mantuviera como está. Y seremos libres e independientes y nuestra isla no se va a hundir. Pero el Rabsacés seguía y continuaba ofendiendo. Y cuando él se fue, ¿qué aconteció? Que fueron delante, la comitiva fue delante de Ezequías. Y cuando fueron delante de Ezequías, comenzaron a decirle, mira todo lo que han dicho, pero ellos rasgaron sus vestiduras, dice la palabra. Porque cuando nos ofenden, hay cosas que nos ofenden, que nos rasgamos las vestiduras. Y ellos fueron y se presentaron delante del rey y le dicen, mira lo que ellos están diciendo. Y también, ¿qué pasó? Ezequías se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y de cilicio los envió a ellos delante de Isaías. Y cuando le envió delante de Isaías, le digo, mira, lleva este mensaje a Isaías y dile esto que está ocurriendo. Y ellos se presentaron allá, dice la palabra. Dice en el capítulo 37, que aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Mis amados hermanos, no debemos tomar y perder en cuenta que cuando somos atacados tenemos que entrar en el santuario y comenzar a orar. Tenemos que ponernos en atención y comenzar en oración, activarnos en oración. Cuando mi esposa decía ahorita, nosotros, aunque sea día primero miércoles, no concluimos con la jornada de intercesión, porque hay que interceder. Hay que interceder diariamente por cada uno de nosotros, orando los unos por los otros, por los otros, como manda la palabra. Tenemos que interceder para que la iglesia siga en pie. Tenemos que interceder por todas las cosas que están pasando en el mundo, para que Dios sea nuestra protección. Y él lo envió, y envió a decirle la condición que estaba pasando allí. Y le dijo, vayan y preséntese delante de Isaías y díganle a Isaías la condición que tiene el pueblo. El pueblo tiene una condición extraordinaria. El pueblo está sumido en una opresión. Por eso decía ahorita que cuando el cristiano se siente oprimido, lo primero que tendemos a hacer, porque es algo biológico que está en nosotros, tiramos la toalla. Cuando vienen los problemas, tiramos la toalla. Y comenzamos después, lo último que hacemos es que nos acordamos de orar. Lo último que hacemos es que nos acordamos de orar. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Nuestra arma primaria, principal, es orar. Es ponerlo todo delante de Dios. Nadie tiene más autoridad que usted en su casa. Nadie tiene más autoridad en ningún lugar que Dios le haya mandado a usted en autoridad. Nadie, absolutamente nadie puede tener más autoridad. Yo no puedo tener más autoridad que usted en su casa, ni en su negocio, ni en su lugar donde usted vive, ni donde trabaja. Usted es el que tiene la autoridad porque Dios lo ha revestido de ella. Entonces, ellos se presentaron allá y le dijeron, así ha dicho el rey Ezequías. Esto es un día de angustia. Esto es un día de necesidad. Aquí hay llanto, hay quebranto, hay opresión. Porque mira, aquellos que se han levantado contra nosotros para endilgarnos una serie de cosas. Ya le hemos dado oro,
No está aquí, esta parte no está aquí, en Isaías 37. Pero si usted lo ve en Segunda de Reyes 18, 19, lo va a encontrar. Cuando él había entregado la plata y el oro. Le hemos entregado el oro, le hemos entregado absolutamente todo lo que más quiere. No ha sido impuesta carga. Ahora quiere tomar la ciudad. No te va a tomar la ciudad. Y dice la palabra, y dice, ora a tu Dios. Quizás Él pueda escuchar. Oiga lo que dice el versículo 4 del 37. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces. O sea, quizás Dios escuche las ofensas que Él está levantando contra ti. Mis amados hermanos, ¿cuánta gente no te ofende? ¿Cuánta gente siendo tu hijo de Dios te ofende y tú por no perder el control y los estribos te modera? Dios está escuchando. Porque si las aves del cielo tienen una vestidura y tienen alimento, Dios no te va a escuchar a ti que eres su creación. No nos va a escuchar a nosotros que somos su creación. ¿Nos va a escuchar o no nos va a escuchar? Somos sus hijos. Somos su creación perfecta, porque Dios nos creó dándonos un sentido a nosotros y poniéndonos cada órgano donde debe estar. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Dios va a tener cuidado de cada petición y va a escuchar cada petición. Ahora, lo que Dios no va a estar escuchando, una petición que estemos haciendo, que estemos brincando y saltando en el mundo. Estemos dándonos todos los palos, acostándonos con todas las mujeres, o acostándonos los hombres con todas las mujeres con todos los hombres. Eso no lo va a escuchar Dios. Pero Dios sí va a escuchar un corazón contrito y humillado, y un corazón arrepentido también. Porque también ellos, los pecadores, tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero vivir una vida continua en esto y pidiéndole a Dios que te libere de tantas cosas, así no funciona esto. Dios es un Dios íntegro y es un Dios recto y es un Dios de autoridad y poder, y va a inclinar la balanza a donde la justicia vaya. Porque Él es así. Entonces Él le decía, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Hay problema. Y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración por el remanente que aún ha quedado. Y entonces los siervos de Ezequías vinieron con respuesta. Ves que cuando nosotros oramos en la dirección correcta, siempre tenemos respuesta. Porque Dios es un Dios que escucha, se lo estoy diciendo. Dios es un Dios que está atento a sus hijos. Y mucho más, aún mucho más, cuando están faltándole y blasfemando contra Dios. Y dice, y les digo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. Esa palabra a mí me encanta. Porque eso es algo que es una resolución, es una sentencia, es un decreto. Porque cuando dice la palabra, así ha dicho Jehová, y entonces escribe. Los jueces cuando escriben una sentencia tienen un pronunciamiento y al final dice falla el contenido de la sentencia. Y entonces ahí viene, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré en su tierra que en su tierra perezca a espada. El problema está resuelto. Cuando Dios te da una palabra, usted lo que tiene que hacer es creerlo. Siémbrela en su corazón y no se salga de ahí. No importa lo que digan los vientos, no importa lo que digan las tempestades, Dios está en medio de ello y lo ordena. Te detienes, te detienes, te detienes, te detienes. El Rabsaces fue a llevar el mensaje como todo chismoso, y se encontró que ya su rey estaba en la guerra, porque ya había escuchado que había un rumor que de la que habían salido, y que Tiarca, el rey de Egipto, también estaba en una condición, y se había armado un berenjenal allí, de eso que solamente sabe armar el Señor para favorecerte a ti, a nosotros. Margarita hace así, dice, porque ella sabe lo que Dios hace. Porque ella sabe lo que Dios hace cuando está en medio de la situación. Porque Dios sabe revolotearlo todo para poner todo a favor tuyo. Porque Dios no se queda callado cuando hay ofensores que están blasfemando contra Él y que están maltratando a sus hijos. Entonces, pero aún ellos no se quedan como con esa
con esa sensación y le mandan ese mensaje a Ezequías. ¿Tú te crees que porque estamos en esta situación no vamos a ir a tomarte allá y te vamos a esclavizar y vamos a tomar tu tierra? Wow, las amenazas no cesan, porque así es el enemigo. Muchas veces mucha espuma y poco chocolate. Y comienza, y la mitad del pleito, o el 95% del pleito del pleito del enemigo está en su boca. Pero cuando tú tienes tu mente y tu corazón confiado en lo que Dios va a hacer, no importa que sea el 100% de lo que Él diga, yo sea el 200%, el 1000%, que yo tengo una defensa de un Dios vivo y de poder que va a derribar a mi enemigo, no importa el escenario. No importa la condición, no importa lo que se levante, no importa lo grande o lo chico que sea, Dios lo va a derribar. Dios lo va a derribar a tu favor. Dios va a poner a tu favor lo que tú necesitas, iglesia. Gloria al Eterno. Y ellos vuelven a usar lo mismo que habían usado al principio. ¿Acaso los dioses de estos pueblos liberaron de nuestras manos a las autoridades y reyes que estaban primero que nosotros? Entonces le entregaron las cartas a Ezequías. Dice que la palabra que Ezequías leyó las cartas y leyó todas las ofensas que estaban allí. Mas se sintió abrumado porque lo habían ofendido también en el pueblo, porque habían enviado una trulla de gente a vociferar. Porque cuando el enemigo toma su turba y comienza a vocear, y usted se ve solo en su casa y tiene el enemigo afuera, tú dices, pues va a entrar. Pero viene ahí, la entrada es inminente. Dios mío, y te pone la mano en la cabeza y tú dices, pone los 3 seguros. Y pone la puerta, le pone los muebles, le pone la vidriera atrás de la puerta para que no se metan. Porque tu corazón está en una condición que está desfalleciendo. Pero recuerda que hay vida en Cristo. Recuerda que hay poder y autoridad en Dios. Recuerda que nosotros tenemos un Dios que lo llamamos y le invocamos conforme al nombre de nuestra necesidad. Y Jehová de Sabaoth es nuestro guerrero victorioso. Jehová de los ejércitos, Él nunca ha perdido una batalla. Él no la perderá tampoco, jamás en la vida. Y me encanta la palabra, porque ellos cuando asusaban de que si esos dioses los salvaron, y que si esos dioses lo hicieron frente, y que si esos dioses... Pero ¿cuál era el fin de esos dioses? Dice la palabra que tomó las cartas y las leyó. ¿Y qué hizo? El hombre se fue con las cartas. Mi hermano, nosotros tenemos que ser sabios. La palabra nos da un indicativo de lo que tenemos que hacer cuando nosotros estamos en premura. Ustedes saben lo que yo he hecho. Yo últimamente he comenzado a tomar y a recoger todas las palabras que nuestros enemigos están diciendo. Y yo hago lo mismo que hizo Ezequías. Y fue con la carta y entró a la casa del Señor. Y dijo, Padre. Y la presentó. Los demandó. Póngale su demanda. Yo no le estoy mandando a que mate a un hermano, No, una guerra espiritual despiadada, que usted no. Pero usted sabe quiénes son los enemigos que se levantan. Y así que hizo Ezequías. Se levantó y presentó delante de Dios su demanda. Yo sí he aprendido una cosa y lo he dicho muchas veces aquí. Cuando voy a la guerra no voy a perder municiones, porque las municiones no se pierden. Si va a tirar, tire y tire duro. Tire duro que el enemigo caiga. Tire duro que el enemigo caiga, pero oiga bien. No vaya a decir, el pastor me dijo que acabar con ese hermano. Porque la mayoría de las veces lo que opera un hermano es un espiritico, que es lo que usted tiene que orar y con sabiduría para dirigir las cosas. Pero no vaya a tomar lo que yo estoy diciendo como que yo voy a agarrar el primero que encuentre en la calle. Señor, fulmínalo. A fuego lento, Señor, pon la hornilla media suave para que hierva bien. No, eso a Dios no le agrada. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos y de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído y oye. Pon tus ojos y mira.
Amén. Y dice, y oye todas las palabras de Sennacherib. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ir ni que por la rabiza, usted tiene que ir a la cabeza. Usted oyó que dijo, el Rabsacé vino, pero ¿el nombre de quién vino? De Sennacherib. Y cuando dice allí que enviaron al Rabsaris y al Tartaris, que lo que enviaron, ¿el nombre de quién es que vienen? El nombre de un rey, el nombre del gigante, el nombre del poderoso. Entonces, usted le va a poner el nombre del que es. Usted se va a ir a la cabeza, no se va a ir donde están los enviados. Usted va a ir a la cabeza del león, no a la cola del ratón. Dice que ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Ciertamente le dice, los reyes que fueron derrotados eran reyes de qué, eran dioses de qué, eran de piedra y eran de palo. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oído y no oyen. Y la gente se la pasa todo el tiempo haciéndole una imagen. Pero cuando nosotros nos presentamos ante el Dios vivo y de poder, le decimos, Señor, he aquí tu siervo. Amén. Habla, Señor. Y comenzamos a entender que Dios está hablando porque comenzamos a sentir una paz en nuestros corazones. Y comenzamos a entender lo que Dios nos está diciendo y cómo Dios va a resolver la situación. Porque Dios tiene poder y autoridad para resolverlo todo. Pero ha dicho una palabra clave: clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios quiere que nosotros clamemos. Dios quiere que nosotros busquemos su rostro. Dios quiere, dice su palabra, yo estoy con los que temprano me buscan. No desprecie el tiempo con Dios. No lo desprecia, el tiempo con Dios no regresa. Ese es un tiempo que es continuo, es hermoso, es maravilloso. Entonces dice en el 20, dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Cuando usted conoce quién es Dios, es difícil que usted claudique. A mí me gusta la fe de mi amada porque ella se aferra a lo que Dios ha dicho. Amén. Independientemente de que vengan vientos y tempestades, amén, ella se aferra a lo que Dios ha dicho. Y yo quiero imitar una fe como esa. Yo quiero que todos imitemos una fe como la que puso Dios y que se multiplica, aumenta nuestra fe, Señor. Amén. Para que podamos creer en que solamente en ti hay dirección, autoridad y poder. Que sabemos que tú, Señor, te vengarás de nuestros enemigos, no para risa nuestra, sino para tener paz y tranquilidad. Porque sé que cada vez que Dios hace la obra, nosotros tenemos paz. Algo menos por un lado, algo menos por el otro. Y tenemos que unificar la oración. El pueblo de Dios tiene que saber que cuando sucumbe, que cuando el enemigo se levanta de manera tempestuosa, ahí está el Dios de la autoridad y le dice al viento y a la mar, calla y enmudece. Y entonces este hombre que estaba tan temeroso, dice que la palabra de Jehová fueron estas. Estas son las palabras que Jehová habló contra él en el 22, si me siguen. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? Es una pregunta que le está haciendo. ¿Contra quién has alzado tu voz y has levantado tus ojos en alto? Había altivez. El hombre se creía lo más fenomenal del mundo. El hombre se creía que podía llevarse a diestra y a siniestra todo lo que se levantara por adelante. Ya tenía cautivo más de 200,000 personas. Los estudiosos dicen que habían como 210,000 personas cautivas. Hermano, ¿usted sabe lo que son la gente cautiva en un pueblo? ¿Usted conoce lo que es la cautividad y la opresión? Nosotros vimos una película anoche de la realidad que se vive en otras naciones. Hablando de este mismo Sennacherib en Asiria. En el año 2016, cuando fueron las Olimpiadas de Río. Unas jóvenes salieron de Asiria por el permiso de su padre que no quería dárselo. Y pasaron las 1001 para ella llegar a las Olimpiadas. Y cruzaron desde Asiria, cruzaron el mar hasta Grecia. Y cuando por fin llegaron, encontraron todos los chalecos de todas las personas
que allá habían intentado el viaje y después tuvieron que pasar a Hungría y después tuvieron que pasar muchísimas cosas, hasta opresiones por violación casi. Tuvieron que pasar para llegar a Alemania, para que de Alemania le dieran el refugio y de ahí conseguir un salvoconducto para entonces, como refugiada, ni siquiera representando a su país, sino como refugiada, llegar a la Olimpiada. Esta película es desgarradora porque vemos la cruda realidad de las cosas. Y cuando un pueblo está oprimido, cuando un pueblo viene en opresión, sabe a dónde que lo van a llevar. Cuando están en las amenazas de la cautividad, la gente sabe para dónde que lo van a llevar. Es que ya tú no vas a poder tener tu poder adquisitivo. Es que ya tú no vas a poder tener las libertades que Cristo te dio. Es que ya cuando tú estás cautivo y estás en un lugar de prisión y opresión, ya es a merced del otro que te hizo cautivo. Jehová reprenda en el nombre de Jesucristo. Le estoy dando un mensaje para que ustedes, mis amados hermanos, oren en la dirección correcta. Porque tenemos mucho pueblo aquí adentro que nos puede hacer una encerrona y levantarnos. Y después dice, ay, en la iglesia no se habló nada. O después pueden decir por ahí, este pastor está instigando a una guerra. Yo no instigo a una guerra. Yo sí digo, ojo pelado con el enemigo. Porque la palabra dice que el avisado ve el peligro y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Y si somos avisados y tenemos el discernimiento, oremos en la dirección correcta. Comencemos a proclamar la libertad que Dios nos ha dado en esta nación para que vivamos en libertad. Que Dios devuelva el baldón sobre aquellos que quieren oprimirnos desde afuera. Entonces dice, dice, ¿contra quién has alzado tu voz y has levantado tus ojos en alto? Y ahí le dice, contra el Santo de Israel. ¿Te diste cuenta que es a mí que me estás ofendiendo? Que es a mí que tú comenzaste a vituperar y a blasfemar. Que hablaste de Egipto por hablar, pero dijiste, si te apoyas en ese Dios, te apoyas en Jehová, como que Jehová es un Dios como los otros, de madera, de piedra, y lo vamos a quitar y vamos a tomar. Entonces dice, por mano de tu siervo has vituperado al Señor, y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. La amenaza está ahí. Y dice, yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir esto? Dice el Señor. Que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. ¿Ve? Una palabra donde usted tiene que, cuando entre en el tiempo de la oración, comenzar a utilizar. Jehová acobarda y confunde a nuestros enemigos. Comience a sacar de la palabra las cosas que usted entiende que puede emplear en la guerra, para que no ponga cosas de su corazón y se le vaya la mano y después no tenga cómo recoger eso. Entonces, acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues ¿qué? Garfio en tu nariz. ¿Ves cómo el Señor hace lo que tiene que hacer? Yo pondré garfio en tu nariz y yo voy a sellar tu boca. Por ahí hay un enemigo que vive hablando en contra de la República Dominicana. Yo le dije, Señor, mira, yo le cogí la boca y le dije, Señor, ciérrale la boca, que no pueda hablar una palabra más, que se calle, Jehová. Hay que callarlo. Miren, en el momento que usted entra en esa guerra, hay una furia por defender lo suyo. Hay una furia por defender lo suyo, que eso es inminente. Oh Dios santo. Mis amados hermanos, por favor. Mis amados hermanos, los enemigos se levantan, pero sabemos que tendremos siempre respuesta de Jehová.
Dios nos va a llevar a lugares de bendición. En lugares de delicados pastos me harás reposar. Junto a agua de reposo. ¿Verdad que sí? Confortará mi alma. Y la diestra de su justicia siempre estará a nuestro favor. Entonces Jehová le mandó un mensaje al rey Ezequías y le dijo: mira, a través de Isaías, yo he escuchado tu petición, yo he escuchado tu ruego, pero hay una palabra de Dios que te dice que a tu pueblo no va a entrar ni flecha ni baluarte, y él no va a entrar allá. ¡Wow! ¡Qué respuesta más hermosa! Cuando ya tú tenías a la multitud que venía a entrar a la casa, a la ciudad fortificada, cuando ya venía a tomarla, hay una palabra de aliento que te dice: no entrará ni saeta, ni baluarte, ni su campamento, ni sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué bendito es el Señor! Si lo vas a aplaudir, apláudele. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que esa noche, el determinado decreto de Jehová, salió el ángel de Jehová. Cuando Jacob se enfrentó al ángel de Jehová y le descoyunturó el muslo, que al otro día al amanecer ya el hombre iba cojeando porque había un problema. Dice que cuando Senaquerib se levantó, la palabra resuelta de Jehová fue que cuando se levantó y miró el campamento, habían cuerpos muertos, 185,000 asirios caídos, sin haber tirado un tiro, ni una pedrada, ni una onda, simplemente con oración, y que Dios había escuchado la condición, la aflicción, como él le había dicho. Día de aflicción es este. Dile a Ezequías, a Isaías, que levante oración. Mis amados hermanos, cree en la oración. Cree que ella trae respuesta para cada uno de nosotros. Y dice que cuando Senaquerib se levantó, que vio todos esos cuerpos muertos, dice que huyó a Nínive. Pero recuerden que el Señor había hablado, dijo: yo lo enviaré a su ciudad. ¿Sabe por qué el Señor había dicho? Mira, por donde Él mismo vino, así vendrá. Cuando nosotros escuchamos, y lo que hemos tomado un poquito de guerra espiritual, dice que por un camino viene delante de ti, pero por 7 saldrá. Así es. Por el camino que vino vendrá, y allá en su ciudad va a perecer. Eso está en la palabra. Y dice que cuando él se metió en el templo de Nisroch, su Dios, que se metió en ese templo a buscar allí a su Dios para preguntar qué había pasado, dice que vinieron 2 de sus hijos, Adramelech y Sarecer, y entraron en el lugar donde estaba, y dice que allí lo mataron, y que huyeron a Ararat, y que gobernó entonces por él otro hijo de él, que se llamaba Esar-Adón. ¿Y qué aconteció? Que Dios le dio la victoria a un pueblo que estaba pusilánime, estaba triste, estaba acongojado, estaba en angustia, estaba en desesperación, estaba en temor, estaba en todo lo que usted quiera decir. Así estaba el pueblo, pero Dios le dio una victoria, porque cuando nosotros contamos con Jehová de los ejércitos, mía es la victoria del Señor. Iglesia, en esta mañana yo quiero que tú entiendas que no importa la dificultad, Dios siempre va a protegerte, Dios siempre va a guardarte, Dios siempre va a bendecirte, Dios siempre va a cuidarte. No importa cómo estemos viendo la situación y el panorama ni el escenario, hay respuesta de parte de Dios. Tenemos una nación que está en un estado delicado. Mis amados hermanos, no dejemos de orar por nuestro pueblo. No dejemos de orar los unos por los otros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos mantenernos fuertes para mantenernos orando los unos por los otros. Estamos mirando cómo el hombre sigue enviando virus y enfermedades para infectar la humanidad. Mantengámonos sanos, mantengámonos cuidándonos, mantengámonos mirando lo que el enemigo en estos tiempos no podemos darle ventaja a él. En estos tiempos tenemos que cuidarnos, pero sobre todas las cosas vamos a vivir en paz, porque no te estoy mandando a que viven en zozobra. He dado un mensaje en el día de hoy para saber de dónde viene nuestra paz, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. De dónde viene todo lo que nosotros necesitamos, viene de Dios. Pero quiere decir que estemos atentos. Velemos por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Oramos por los que no están en esta nación, para que Dios los guarde y los traiga con bien.
por los que están cumpliendo propósitos en otra nación, estudiando, trabajando, haciendo cosas. Oramos y lo ponemos delante de Dios para que sea Dios quien guarde su entrada y su salida, para que Dios envíe amistades que sean de bendición bajo la gracia del poder eterno, para que Dios aparte a aquellos que no son de bendición. Lo declaramos desde ya a nuestros niños pequeños, para que así ya cuando sean adultos también tengan conocimiento de la palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en un momento determinado va a tener que tomar la palabra como aliciente y refrescarse, como dijo una vez la hermana Ilonka, que cuando tú le instruyes en la palabra, en el momento de angustia, a él le va a venir esa palabra y va a decir: Jehová va a proclamar el nombre de Dios por sus labios. Por lo tanto, que el Señor envíe ángeles que protejan a nuestros familiares que están fuera de esta nación, y que envíe sobre los que están en esta nación también protección divina. Que Él guarde en todo tiempo nuestro accionar, que nuestros pies vayan a donde Dios nos mande, que nuestros ojos vean lo que tenemos que ver, porque muchas veces nosotros claudicamos por lo que vemos. La semana que viene vamos a ver si podemos traer una prédica sobre eso. Dios, bendice este día, bendice este tiempo, trae paz sobre tu pueblo, Señor, trae confort, trae alegría.